Buenas noches a todos. Una alegría estar nuevamente con ustedes aquí, transmitiendo en directo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios por este tiempo precioso que nos permite vivir. Agradecido a Dios porque también nos viene hablando muy profundamente. Nos viene mostrando cosas preciosas que realmente son para este último tiempo. En la medida en que nos vamos acercando ya al final de los tiempos, vamos a ir teniendo una mayor luz, una mayor revelación de la palabra de Dios. Por eso es que estamos tan agradecidos por esto. Como venimos siguiendo el libro de Proverbios, estamos con el libro de Proverbios y nos toca hoy el Proverbio capítulo 10, verso 19. Capítulo 10, verso 19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Tenemos un grupo de proverbios desde el 18 hasta el 21 que hablan del uso de la lengua o el uso de la boca, es decir, lengua y labios. Pero siempre la fuente es el corazón del hombre. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense ustedes, miremos este detalle, este cuadro. Cuando dos o más personas se reúnen para conversar, según el pensamiento de los reunidos, será la dirección que tomará la conversación. Si ustedes observan, cuando dos o más personas se reúnen a conversar, se reúnen a charlar, según el pensamiento de las personas que se reúnen es la dirección que va a tomar la conversación. Por eso es tan importante que los creyentes, que aquellos que han creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, se reúnan y cuando se reúnan a hablar de las cosas de Dios. No significa eso que no podamos conversar un poco de todo, pero siempre tengamos en cuenta, en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y ahora, mientras vayamos explicando esto, vamos a tener un mayor entendimiento de qué quiso decir Salomón o qué fue lo que dijo Salomón a través de este proverbio. El mismo libro de Proverbios nos muestra algunos detalles para tener en cuenta. Miren ustedes, el Proverbios 10:32. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos maldad. Siempre está hablando de los labios, siempre está hablando de la boca, de la lengua. El 10:14 dice: los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es calamidad cercana. Ya explicamos esto de calamidad cercana, ¿sí? La boca del necio es calamidad cercana o calamidad que está cerca, ¿sí? Capítulo 11 de Proverbios 12 y 13. Estos son algunos proverbios que se puede decir se asemejan a esto. El 11, 12 y 13 dice: quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. El que anda chismeando descubre el secreto, pero el hombre de fiar se guarda el asunto. Por eso es tan importante que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, haya personas de confianza, haya personas de fiar. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y nos cuenta un secreto, nosotros tenemos que aprender a guardar el secreto. Por eso dice, el que anda chismeando descubre el secreto, o el chismoso, el chusma, descubre el secreto. No se le puede contar nada, no se le puede decir nada porque es un boca suelta, es un bocón. Dice, pero el hombre de fiar, o el hombre para tenerle confianza, dice, se guarda el asunto. Es decir,
la persona de confianza, alguien viene y le cuenta algo, abre su corazón y le cuenta cosas, y esa persona no sale a chismear. Y eso es lo que tiene que suceder en la iglesia del Señor hoy. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros los cristianos hoy. Tendría que suceder con toda la gente, pero lamentablemente dentro de la iglesia tenemos unos chusmas que luego no se les puede contar nada porque salen a contarlo a todos. Y no puede suceder eso. Miren ustedes, por favor, Proverbios capítulo 17, versos 27 al 28. Proverbios 17, 27 al 28. Dice: el que mide sus palabras sabe lo que hace. El de espíritu apacible es hombre prudente. Y esto es lo maravilloso. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Claro, porque el necio, donde abre la boca, se muestra a todos la necedad, pero mientras mantiene la boca cerrada, pasa por una persona sabia. Esto es bastante común. Lo que somos y lo que amamos se manifiesta en palabras. Miren ustedes, por favor, Proverbios 18, 20 al 21. Voy a ir rapidito porque tengo bastante para compartir con ustedes, pero quiero que podamos entenderlo. Dice 18, 20 y 21. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca, del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que escoja, eso comerá. Lo que nos está diciendo allí, es que lo que somos y lo que amamos siempre se manifiesta en palabras. Y eso será nuestro alimento. Hay un refrán que dice: el que mucho habla, mucho yerra. ¿Recuerdan ustedes que estuve explicando lo que significa yerra o yerrar? Que no es lo mismo que errar, sino yerrar significa andar errante, extraviado. Entonces el que mucho habla, mucho yerra o se extravía. ¿Cuántos pecados afloran en las muchas palabras? Mentiras, blasfemias, burlas, injusticias, odios, actos y dichos impúdicos y muchas cosas más. Veamos qué nos dice Jacobo en su carta. Recuerden ustedes que Jacobo, el escritor de una de las cartas que se llaman judeocristianas, Jacobo era hebreo y conocía las escrituras hebreas, es decir, la ley, los profetas y los escritos, o la ley, los profetas y los salmos. Así que conoce los proverbios. Por eso podemos ver cómo extrae de los proverbios una enseñanza para la iglesia. Miremos su carta en capítulo 1, verso 19. Capítulo 1, verso 19 de la carta de Jacobo, que en muchas Biblias se lo conoce como Santiago, pero en realidad el nombre Jacobo, el nombre Santiago no existe en la Biblia. El nombre Santiago es una deformación de San Jacob y de allí quedó Santiago, que en el portugués es Tiago, ¿sí? Y por eso también al ponerle o al colocarle el apócope San, queda como Santiago. Pero en realidad cuando ustedes van a los evangelios o van al libro de los Hechos, no dice Santiago, sino Jacobo. Y así es como se llama. El escritor de esta carta se llama Jacobo. 1.19 dice: 1.19 dice: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ahora comparemos esto con el 1.26. El 1.26 dice: si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. Por supuesto, tendríamos que explicar por qué habla de religión aquí, porque en realidad nosotros, los cristianos, no tenemos una religión, sino una relación íntima y personal con Dios. El religioso es aquella persona que es lo que hay que hacer la diferencia. El religioso no es un verdadero adorador, es un religioso, es alguien que se muestra como alguien que cree en Dios, que ama a Dios, pero en realidad
no ha nacido de nuevo y señala a los demás, pero señalando a los demás no hace él lo que señalan los demás. Eso es un religioso. Y un religioso por lo general es un hipócrita. Por eso tenemos en el catolicismo romano, tenemos entre los mormones, entre los testigos de Jehová y aún entre el cristianismo tenemos muchos religiosos, es decir, aquellos que señalan a los demás cómo viven, pero no viven ellos realmente lo que dicen que son. Esa es la gran cuestión. Entonces, un religioso hace eso. Un religioso por lo general y en casi todos los casos es un hipócrita, es un actor. Por eso no debemos ser religiosos, sino amar a Dios con todo nuestro corazón y tener una relación íntima y personal con Él por medio de Jesucristo o Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar al Padre por cualquier camino. Llegamos al Padre por Jesús, que es el que dio su vida en la cruz por nosotros. Y eso es importante. Si tú quieres hoy recibir a Jesús, recibir y aceptar a Jesús como tu Salvador personal, pues abrí tu corazón allí donde estás y Jesús vendrá a vivir a tu vida y perdonará tu pecado, confiesa tu pecado, perdonará tu pecado y tu maldad. Entonces podrás tener una relación íntima y personal con Dios. El mismo, miren ustedes, como les decía, lo que somos y lo que amamos se manifiesta en palabras, como lo vemos en el 18, 20 y 21. Y eso será nuestro alimento. ¿Cuántos pecados afloran? ¿Cuántos pecados afloran? Cuando vemos la carta de Jacobo en el capítulo 1, verso 19, y lo comparamos con el 1.26, unos versículos más adelante, vamos a ver qué nos dice. Dice, si alguno supone ser religioso, es decir, creer en Dios y amar a Dios, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana, no sirve para nada. La religión que profesa, no sirve para nada. Capítulo 3, verso 2 al 12. Observemos lo que puede suceder con la lengua, lo que puede suceder con una lengua indomable. El no tener un dominio de la lengua. Y ojo, cuidado, porque todos estamos en el proceso de hablar bien, de aprender a hablar, de comunicarnos correctamente. Todos estamos en ese proceso. Por eso es que hay una advertencia en la Biblia que nos ayuda a nosotros, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, que hasta el mismo salmista David le pide a Dios que lo ayude a ser prudente en la forma de hablar correctamente. Lamentablemente hoy el vocabulario no está evolucionando. El vocabulario está involucionando, está siendo destrozado y ahora quieren destrozar el vocabulario con el lenguaje inclusivo, y cosa que no debería suceder. Deberíamos aprender a hablar cada vez mejor, no cada vez peor. Pero lamentablemente los que deberían poner un freno a estas cosas no lo hacen. Por eso nosotros, aquellos que deseamos, que anhelamos hablar mejor, hablar correctamente, siempre tenemos que tener en cuenta que en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Miren ustedes lo que dice Jacobo, en capítulo 3, verso 2 al 12. Dice, porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto o varón íntegro, completo, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren el ejemplo que da. Si colocamos las riendas en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo, es decir, con un pequeño freno en la boca, dirigimos todo el cuerpo del caballo. Observad también las naves. Aquí va a poner otro ejemplo. Habla de los barcos, o habla de los barcos aquí, porque aviones no existían en ese momento, pero hoy podemos incluir los aviones, ¿no? Observad también las naves, tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un timón muy pequeño a donde el impulso del timonel desea. Es decir, el timonel, un hombre con un pequeño timón, puede dirigir toda una nave.
Así también la lengua. Es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño. Es decir, alguien tira un pequeño fósforo en un bosque y se incendia todo, como hemos estado viendo, los incendios que hay. ¿Por qué? Pero eso nace con un pequeño fuego. Sin embargo, miren ustedes, mirad cuán grande bosque se enciende con un fuego tan pequeño. También la lengua es un fuego. ¿Y cuántos incendios se encienden por causa de la lengua, ¿no? Colocada en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia, siendo a su vez inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza, tanto de bestia como de aves, como de reptiles y de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, el hombre va domando a la naturaleza o a los seres vivientes, a los animales, a los seres marinos. Pero ninguno es capaz de domar la lengua del hombre, un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Es decir, eso es una religión, ¿ven? Eso es ser un religioso. Bendecimos a Dios con la lengua, pero con la misma lengua cuereamos a medio mundo. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, no es necesario que estas cosas os sean así. ¿Acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Es decir, de un mismo manantial no puede brotar agua salada y dulce. O brota salada o brota dulce. Entonces, si brota agua dulce, así como bendecimos a Dios y a los hombres, bendecimos a los seres humanos, ¿sí? Entonces hablamos menos de los seres humanos y nos ocupamos un poco más de nosotros, ¿sí? Porque a veces gente que se sienta simplemente para hablar y cuerear a medio mundo. Recordemos siempre que los escritores del Viejo Pacto y Nuevo Pacto fueron hebreos y conocían bien el libro de Proverbios. También en el mundo los filósofos paganos tenían claro esto, ¿sí? Porque esto no estoy hablando solamente de que este tema estaba claro dentro de la Biblia, también en los filósofos atenienses o los filósofos, inclusive filósofos egipcios, sabios egipcios, tenían muy claro este concepto de en las muchas palabras no falta pecado. Un padre le preguntó al filósofo Cleantes, ¿qué debe aprender mi hijo? Cleantes respondió, enséñale a callar. Pitágoras decía, en mi escuela aprenden a oír y callar, otras escuelas les enseñan a hablar. Algunos sabios egipcios decían, duerman antes de hablar. Miren los consejos que no solo son extraídos de la Biblia, sino consejos que el mundo secular, el mundo también entiende esto. Jesús hace una fuerte advertencia contra el hablar descuidado. Mateo 12, 36 y 37. Miren ustedes. Si me acompañan, tienen una Biblia por allí y me pueden acompañar. 12, 36 y 37. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Por qué dice esto Jesús? Jesús está diciendo esto porque allí mismo, delante de él, estaban sus acusadores. Miren ustedes, ¿por qué lo dice? Principalmente esto lo dice por sus oponentes. Por eso es que los oponentes o los que se oponen a Jesús van a rendir cuentas, van a tener que rendir cuentas en el día del juicio por todas las palabras que dijeron en contra del Hijo de Dios. Pero miren, el 12:24, unos versículos antes, dice, pero los fariseos al oírlo dijeron, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebul, príncipe de los demonios.
¿Saben? A Jesús le llevaron un endemoniado, Jesús lo libera y los fariseos, hipócritas, es decir, los religiosos, acusan a Jesús de echar fuera a los demonios del endemoniado por medio de el príncipe de los demonios, de Beelzebul. Beelzebul significa, Baal-Zebul significa el señor del estiércol. Otros lo llaman el señor de las moscas, pero en realidad es el señor del estiércol. Entonces lo acusan a Jesús de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ni siquiera la acusación tiene sentido. Entonces Jesús les dice: y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todos rendiremos cuenta delante de Dios. Los que hemos creído en el Señor Jesús no nos encontraremos en el juicio del gran trono blanco, allí donde la humanidad tendrá que rendir cuenta, y de allí serán justificados o condenados, sino nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, nos tendremos que presentar delante de Él en el tribunal de recompensas, y eso llevará también a que muchos tendrán que rendir cuenta por las palabras que dijeron. Tendremos que rendir cuenta por las palabras que dijeron, porque yo no voy a quedar afuera, pero todos nosotros tendremos que rendir cuenta. Mire, David oraba a Dios para que lo ayudara a medir sus palabras. Salmo 141.3. Salmo 141.3 es interesante, si ustedes quieren anotarlo, quieren tomar nota de esto. Porque es la oración, es un salmo, es una oración a la que después se le ponía música. Y David dice esto en el 141.3. Coloca, oh Dios, oh Yahvé, Dios de Israel, ¿no? Coloca, oh Yahvé, un guardia a mi boca, vigila en la puerta de mis labios. ¿Qué está diciendo? Señor, en otras palabras, Señor, ayúdame a hablar correctamente, ayúdame a medir las palabras, ayúdame a ser prudente cuando hablo. ¿Cuánto camino todavía tenemos que recorrer? ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? Según Proverbios, guardar la boca es guardar el alma. Si alguien se ama a mí mismo, aprenda a guardar la boca. Miren lo que dice. Proverbios 13.3. Miren. ¿Más claro? Échale agua. 13.3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. O el que cuida su boca, cuida su alma. Pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Es decir, el que boca suelta, el que habla de más, el que dice más de lo que debería, ese tendrá calamidad. Porque es lógico, se va a llevar todo de arriba, se va a llevar todos los golpes por causa de que su boca, o por causa de que es un boca suelta, ¿sí? Ahora bien, pero veamos realmente cuál es el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿El mucho hablar o el hablar descuidado? ¿Cuál creen ustedes que es el verdadero problema? ¿El mucho hablar o el hablar descuidado? ¿Qué nos dice Proverbios 15.28? 15.28 nos dice: la mente honrada medita la respuesta, pero la boca del inicuo derrama cosas malas. El inicuo es un malvado, entonces habla y hace daño, hace mal. Pero sin embargo, la mente honrada medita la respuesta, ¿sí? Esto no significa que seamos perfectos, significa que estamos caminando para aprender cada día más. Salomón, miren qué hermoso es esto. Salomón usa una hermosa expresión poética en forma de adorno para mostrar el valor que tienen las palabras oportunas. Proverbio 25:11 dice: manzana de oro en canastillo de plata, es decir, los dos metales, digamos, dos de los metales más caros, más preciosos,
manzana de oro en canastillo de plata es la palabra dicha oportunamente. ¿Cuántas veces hemos entrado a casas donde hay un hermoso canasto o un hermoso recipiente donde hay fruta? Y en otras oportunidades hay un recipiente con frutas de plástico, pero son un adorno, son un hermoso adorno en la mesa. Así que observemos esto, qué hermoso adorno que tenemos aquí, manzanas de oro en canastillos de plata, lo caro que es este adorno, ¿sí? Eso es comparable con las palabras dichas oportunamente. Es decir, no con el hablar apresurado, sino con las palabras dichas oportunamente. Ah, qué maravilloso sería poder hablar y decir las palabras oportunas en el momento oportuno. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? ¿Cuánto tenemos que aprender? La parte B del proverbio, de este Proverbios 10:19 que estamos viendo, dice, el que refrena sus labios es prudente. Miren qué interesante que es esto. Aquí la palabra que usa para prudente es la palabra masquil, ¿sí? Una palabra hebrea, masquil. ¿Qué puede significar? Prudente, entendido, sabio, instruido, próspero. La palabra masquil. Masquil, miren ustedes, masquil también es el título de varios salmos, entre ellos el 32:1 que dice masquil de David. ¿Qué significa masquil? En este sentido, el masquil es un poema instructivo o meditativo, que es para los que desean ser instruidos. De nada te sirve un masquil, es decir, un poema instructivo o meditativo, si no deseas ser instruido. También podemos ver el Salmo 42:1, que dice masquil de los hijos de Coré, porque no todos los salmos son de David, sino que hay salmos de los hijos de Coré, salmos de Asaf, o masquil de Asaf, masquil de los hijos de Coré, masquil de Emán, es Rajita, y masquil de David. No solo hay salmos, sino también cuando ustedes leen el libro de los salmos van a encontrar salmos, van a encontrar masquil, que es un poema instructivo o meditativo, y van a encontrar también otros salmos denominados miktam. Son distintas formas de oración o canciones, oraciones cantadas en el idioma hebreo, que un poco se pierde en nuestro idioma, se pierde el sentido, se pierde el gusto en nuestro idioma cuando se lo tiene que traducir al español o a cualquier otro idioma, pero en el hebreo tiene un sentido muy profundo. Pero es para prestarle atención. Entonces, masquil significa poema instructivo o meditativo. Ustedes van a encontrar en el Salmo 32:1, que dice masquil de David, el Salmo 42:1, masquil de los hijos de Coré, también el 44:1, masquil de los hijos de Coré, Salmo 45:1, 53:1, 54:1, 55:1, 74:1, masquil de Asaf también, 78:1, masquil de Asaf también, masquil de Emán es Rajita, 88:1, 89:1, 142:1 y masquil de David. Entonces, masquil es tanto el instructivo meditativo como el instruido meditativo y prudente. Entonces, la persona que refrena los labios es masquil, es decir, es instruido por la palabra de Dios. Es una persona prudente, entendida, sabia, instruida, próspera, porque es instruido por la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios para nosotros, ¿ven? Porque nos hace masquil, nos hace prudentes, sabios, entendidos, instruidos, nos hace prósperos. Tenemos mucho para aprender, mucho que aprender todavía sobre el hablar. Así que debemos seguir practicando diariamente y para eso podemos practicar 3 consejos sencillos, aunque no sea fácil. Es decir, los 3 consejos que voy a dar son fácil decirlos, son sencillos para decirlo, pero no es
fácil ponerlo por obra. Por eso es un constante trabajo, ¿no? Diariamente. Punto 1, o consejo número 1, no apresurarnos a hablar. Hay que esperar de modo que nuestro cerebro procese y elija las palabras y el tono correcto. No nos apresuremos a hablar, en lo posible, no nos apresuremos a hablar. Tenemos que encontrar las palabras y el tono correcto. Tratemos de hablar cosas que nos ayuden unos a otros, que nos edifiquen y nos beneficien mutuamente. Es un trabajo, es una tarea constante. 3. Acompañemos nuestras palabras con expresiones agradables, no tratando de herir o lastimar a los demás, aun cuando tengamos que reprender o corregir. Y quiero terminar con estas palabras. Podemos terminar con las palabras de Pablo a los Efesios o a la iglesia en Éfeso, que dice de esta manera, Efesios 4:29. Nos dice: ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Es decir, que la gente quiera escucharnos, que la gente desee escucharnos. Hay personas que son tan groseras, tan mal habladas, porque no es un tema de que si sabe o no hablar bien o encontrar las palabras justas, porque tenemos que recordar que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que decimos, porque de bajar las palabras de acá y hablarlas hay una gran distancia. Hay una distancia del cerebro a la boca que muchas veces no es fácil porque no encontramos las palabras justas. Pero no ese es el problema es que nuestras palabras no sean dañinas y que sea buena para edificar a los demás, para ayudar a los demás, para corregir. En otras palabras, aprendamos a ir siendo cada día más sabios al hablar. Como decía al principio, el lenguaje se va corrompiendo. Ahora quieren corromper el lenguaje por medio del lenguaje inclusivo. Eso es una ridiculez, es algo tan ridículo. Es destrozar nuestro hermoso lenguaje cuando en realidad cada palabra tiene su verdadero sentido. Cuando se dirige Pablo a los filipenses, les dice en el capítulo 3, verso 13, y que las aplica para toda su vida. Y la podemos aplicar nosotros también. Dice en 3:13 de Filipenses: hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, entre otras cosas, el perfecto hablar. Pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, es decir, entre otras cosas, los errores cometidos, las palabras que dije, y extendiéndome a lo que están delante, a las que están delante, es decir, a las cosas que están delante, entre otras cosas, expresarme mejor. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos lleva al próximo proverbio que nos muestra el valor de las palabras del justo. Proverbios 10:20 es: la lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado nada vale. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo video. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y realmente quiero orar en esta noche con ustedes. Quiero orar con ustedes y orar también por ustedes. De nada serviría que yo estuviera acá si ustedes no estuviesen del otro lado. Así que quiero orar con ustedes y orar por cada una de las personas. Y orar para que ustedes que me ven o que escuchan estas palabras realmente puedan llegar a lo profundo de su corazón y que haya un nuevo nacimiento en sus vidas, una experiencia personal con el Dios vivo y verdadero, que realmente sus corazones se abran para que puedan recibir la paz y el amor de Dios en sus vidas. Quiero orar. Señor, en el nombre precioso de Jesús, clamo en tu presencia en esta hora, bendito Dios, para que traigas paz en los corazones,
para que esa paz también se refleje en el hablar, como dice tu palabra, Señor, en la multitud de palabras no falta pecado. Señor, ayúdanos realmente a hablar y no ser descuidados al hablar. Ayúdanos a tener mucho cuidado, Señor, con lo que decimos. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que caminar todavía? Oro en el nombre de Jesús, clamando a vos, Padre Santo, para que nos ayudes a corregir nuestras vidas, a corregir nuestro hablar, para que también se produzca un nuevo nacimiento en aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que haya un profundo, real y verdadero conocimiento de la verdad y que muchos sean salvados por tu gracia. Señor, ayúdanos a ser prudentes al hablar, como dice el proverbio, a refrenar nuestros labios cuando es necesario, a no decir más de lo que deberíamos decir, para luego no tener que arrepentirnos y haber dicho más palabras de las que deberíamos haber dicho. Pero ayúdanos, porque es un proceso durísimo en un mundo donde las palabras van y vienen, donde se habla sin medidas, donde se dicen muchas cosas sin sentido, pero ayúdanos realmente a encontrar el equilibrio justo, para que podamos, en todo el tiempo que tenemos todavía, Señor, en esta tierra, podamos dar gracia a los oyentes, a aquellos que nos oyen. Alabo tu nombre, Señor, y te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque vos te la mereces. Alcanza en esta hora los hogares, las vidas, los corazones, para que muchos te reciban hoy como único y suficiente Salvador. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Como se dice en hebreo, Shavua Tov, buena semana para todos y que realmente Dios los guarde, los cuide, dirija sus pasos, dirija sus vidas, dirija sus pensamientos y por sobre todas las cosas, dirija sus palabras, para que sus palabras sean graciosas al oyente. Un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video en directo.